Capítulo 143. La pintura. El hecho de ser malinterpretada por Henry por supuestamente mantenerme ocupada y alejarlo con ello, o el hecho de que él pensara en mí como alguien a quien solo le interesara su cuerpo, ¿cuál de esas dos era peor? Lo primero me haría parecer una mujer de corazón frío, y lo último me haría ver como una mujer pervertida. Pensando en ello, me hizo sentir un poco dolida, así que dejé de escribir, y al final solté el bolígrafo y me levanté de la silla. ¿Pero qué fue lo que hice mal? ¿El ambiente fluyó de esa manera o no? Solamente me dejé llevar por mis sentimientos. Entonces, ¿por qué? ¿Acaso fue porque lo toqué? Él también me tocaba al dormir, ¿o no? Entonces, cuando él me toca es por amor, pero cuando yo lo toco a él es porque soy una pervertida. ¿Que si solo me interesa su cuerpo? Si solo me interesara su cuerpo, no habría ninguna razón para sentirme tan preocupada. Si ese fuese el caso, hubiera preferido disfrutar de eso trabajando durante el día y jugando con su cuerpo durante toda la noche. De esa manera habrían sido buenos días. Todo esto era doloroso, porque no solo me interesaba su cuerpo, sino que también me gustó cuando se transformó en pájaro al estar ebrio. Además, él frecuentemente me hablaba sobre estas cosas, como el tomar un baño juntos, como en qué otro lugar deberíamos hacerlo, como qué otras posiciones deberíamos intentar, e incluso me mencionó intentar un juego de roles. Siendo Henry de esa manera, ¿cómo podría ser yo la pervertida por solo meter un poco mis manos dentro de sus pantalones? ¿Su Majestad la Emperatriz se encuentra bien? Luce un poco preocupada. Cómo caminaba rápidamente, dando vueltas por el salón mientras mordía mis labios. Al parecer, mis damas de compañía también estaban preocupadas. Ya que la condesa Juber me preguntó preocupada, sacudí la cabeza para decirle que estaba bien. Estoy bien, solo que ahora tengo un problema un poco complicado de resolver. Nada más. En ese momento, Laura se me acercó corriendo como una ardilla y me preguntó: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Puede hablarlo con nosotras, Su Majestad? De ser así, tal vez podríamos encontrar una solución a su problema más rápidamente. Se dice que si se juntan varias cabezas, siempre se podrá encontrar una solución, ¿verdad? Me sentía agradecida con Laura, pero no podía confiarles mis preocupaciones y decirles que mi esposo me consideraba una ninfómana a quien solo le interesaba su cuerpo. No podría discutir este asunto tan vergonzoso con nadie. Además, ¿qué podría decirles? Si alguien llegara a enterarse de esto, realmente me moriría de la vergüenza. Pero fue en ese momento que alguien llamó a la puerta. «Yo iré a ver, Su Majestad». Emocionada, Laura se dirigió a la puerta y al cabo de un rato regresó apresurada y gritó: «Su Majestad, el Gran Duque Kaufman ha venido a verla». ¡Ay, no! Dios mío, no puede ser. No ahora. De todas las personas, es el Gran Duque Kaufman quien viene ahora. ¿Podrías decirle que regrese más tarde? Me dijo que es un asunto urgente, Su Majestad. ¿Un asunto urgente? Me dijo que se trata de los equipos que fueron enviados por la primera prueba. En realidad, este era un momento inoportuno. Cerré la boca y apreté el puño, pero no podía evitarlo. Está bien, dile que puede pasar. En verdad, espero que nada relacionado al incidente con Henry se me pase por la cabeza frente al Gran Duque Kaufman. 3 damas nobles de la misma edad estaban sentadas una al lado de la otra junto a las escaleras, y frente a ellas habían 2 perros grandes que se mordían la cola entre ellos.
Los perros jugaban y saltaban de un lado a otro muy emocionados, pero las damas nobles tenían expresiones muy aburridas. Como la duquesa de Tuania y la emperatriz Navier se habían ido del Imperio Oriental, últimamente la alta sociedad se había vuelto demasiado aburrida. A menudo se celebraban grandes y pequeñas fiestas en diferentes partes del imperio, pero la mayoría se sentían aburridos porque no se celebraban fiestas que fueran organizadas por nobles de alto estatus y prestigio. La situación se debía en que un noble de alto rango y prestigio celebrase una fiesta para que se reunieran varias personas de diferentes estatus y de esa manera entablar conexiones. El duque y la duquesa de Trovi ahora se encontraban en el Imperio Occidental, mientras que el duque de Tuania estaba muy abatido después de su divorcio, por lo que siempre permanecía encerrado en su mansión. Por otro lado, el marqués Farang era el tipo de hombre que se apasionaba más por los concursos de caza, el manejo de la espada y el entrenamiento de aves mensajeras en lugar de celebrar una fiesta. El marqués Karl rara vez organizaba fiestas, ya que era el secretario principal del emperador, y las damas nobles se negaban a asistir a las fiestas celebradas por el gran duque Litegan, y eso se debía a su mal temperamento. Además, la emperatriz Rasta solamente invitaba a los hombres, por lo que las jóvenes damas no tenían otra opción que resultar aburridas. En ese momento, Libeti, que estaba sentada junto a ellas tranquilamente, preguntó con mucho cuidado: ¿alguna vez han estado enamoradas? Alishute miró a Libeti con sorpresa. ¿Hay alguien que te guste? En un principio, Alishute era la mejor amiga de Laura, pero después de que ella se fuera al Imperio Occidental, se juntaba con Libeti y Annie. Libeti pensó: ¿por qué debería decir si me gusta a alguien? Tras pensarlo, respondió honestamente: no es así. Entonces, ¿por qué hablas sobre estar enamorada tan de repente? Annie, quien estaba escuchando la conversación en silencio, dijo con voz seria: el enamorarse y salir con esa persona viene después del matrimonio. No es nada bueno que recorran rumores de que saliste con alguien más antes del matrimonio, Libeti. Libeti frunció los labios. Ella también era consciente de la ideología de los nobles sobre separar el matrimonio y el amor, pero al escuchar esas palabras se sintió bastante molesta, ya que debido a esa ideología, la emperatriz Navier, la emperatriz a la que ella tanto quería, terminó divorciándose. Solo quiero entablar una relación. No es mi intención enamorarme de esa persona. Solo lo hago porque es necesario. ¿Y eso por qué? ¿Planeas casarte con alguien? Bueno, es así hasta cierto punto. Alishute y Annie, que estaban aburridas, miraron a Libeti con los ojos llenos de brillo. ¿Con quién? ¿Con quién quieres casarte? ¿Acaso tu padre está en contra? Si no es así, pídele a tu padre que mencione el tema del matrimonio a la familia de esa persona. Libeti frunció los labios de nuevo. Si pudiera hacer eso, ya lo habría hecho antes. Sin embargo, la persona de la que ella hablaba no era un noble común y corriente, sino el propio emperador. Además, su objetivo no era el amor, sino la venganza. Ella planeaba seducirlo y luego hacerlo sufrir. Su padre y su hermano no podrían ayudarla con esto, y por supuesto, aunque intentaran ayudarla, su familia no tenía el suficiente poder como para siquiera mencionar el tema de ser su concubina. Se los pregunto porque sé que eso no funcionará. Intenté seducirlo una vez, pero no parece estar interesado en mí en lo absoluto. ¿Cuál es su edad? ¿No eres demasiado mayor o demasiado joven para él? Tal vez por eso no se interese en ti. Cuando Annie volvió a hacer un comentario audaz,
Ribetti lo pensó. Y respondió: no es de mi edad, es mayor que yo, pero la diferencia de edad entre nosotros no es demasiado. Eres encantadora porque eres astuta y llena de energía. Debes mostrarle eso. Pero ¿cómo hago eso? ¿Y si le demuestras lo fuerte que eres? Por ejemplo, cuando se lleve a cabo algo como una competencia de caza, dispara magníficamente una flecha delante de esa persona. Pero no sé cómo disparar una flecha. Entonces, podrías montar a caballo magníficamente. Las jóvenes damas juntaron sus cabezas y dieron varias opiniones entre ellas, pero eso no sirvió de nada, porque lo que decían era un poco anticuado. Al final, Ribetti se olvidó del asunto de seducir a Sobieshu y se reía mientras bromeaba con sus amigas. Solo después de haberse separado de ellas, se lamentó por lo que había sucedido. ¿Cómo fue que pasamos del tema de la seducción a la adivinación con manos? Ribetti se dio unas palmaditas en la cabeza y lamentó lo tonta que había sido. Aún así, después de divertirse con sus amigas, Ribetti caminó a paso ligero de vuelta a casa, pero en medio de su camino, sintió como si alguien la estuviera siguiendo. Ribetti se detuvo y miró hacia atrás. ¿No fue lo que pensé? Ya empezaba a oscurecer, pero no eran solo una o dos personas las que aún caminaban, así que no podía decir si realmente alguien la perseguía o no. Se sentía un poco incómoda, pero Ribetti continuó su camino. Ahora habían muchos transeúntes, así que pensó que nadie se atrevería a perseguirla abiertamente. Sin embargo, al dar unos pasos más, volvió a sentir un miedo desagradable. Incluso después de caminar un rato, esa extraña sensación no desaparecía, por lo que se volvió a detener y miró hacia atrás. Las personas aún se mantenían caminando, y no había señales de que alguien la persiguiera. ¿Será mi imaginación? Ribetti, que estaba a punto de girar la cabeza de nuevo hacia adelante, se dio cuenta de un hecho espeluznante, así que volvió a girar su cabeza hacia atrás. Eran los transeúntes. Estaba segura de que aquellas eran las mismas personas que cuando miró hacia atrás la primera vez. Al darse cuenta de este hecho, a Ribetti se le puso la piel de gallina y entró en pánico. Rápidamente se dio la vuelta y escapó corriendo apresurada. En ese momento, los transeúntes se detuvieron al mismo tiempo y al mismo instante dirigieron su mirada hacia la espalda de Ribetti. Un niño que estaba en cuclillas entre cajas de madera en la esquina del callejón observaba aquella escena mientras comía unos dulces. Ese fue el último día en que se supo de Ribetti. Por temor a pensar en lo que sucedió con Henry frente al Gran Duque Kaufman, empecé a contar los números una y otra vez desde el momento en que entró a la habitación. Al poco rato, el Gran Duque Kaufman hizo una pausa, con una expresión medio sonriente y medio entre lágrimas. Lo lamento, Su Majestad. Me resulta difícil distinguir sus palabras de esta manera. ¿Dices que es difícil distinguirlas? Así es. Es porque puedo escuchar sus pensamientos al mismo tiempo. ¿Qué debería hacer? Ahora mismo no podía dejar de pensar en los números. Al poco rato, el Gran Duque Kaufman sonrió un poco incómodo, pero pronto se puso muy serio y dijo: no sé cuáles son los pensamientos que está intentando ocultar, pero cuando escuche lo que tengo que decirle, le aseguro que no podrá pensar en nada más. Uno de los 3 primeros equipos que partió para el intercambio de prueba fue detenido en Whitmont. Él estaba en lo cierto. Al escucharlo, inmediatamente no pude pensar en nada más. ¿A qué se refiere con eso?
El Imperio Occidental era rico en joyas y en diversos recursos naturales. Además, era el país que contaba con la mayor cantidad de minas. Sin embargo, no poseía un mar costero. El Imperio Occidental estaba rodeado solamente por montañas y otros países. Contaban con varios ríos y grandes lagos, y no había escasez de agua debido a la lluvia moderada. Sin embargo, no poseían fuerza marítima. Además, tampoco era necesario. A causa de estas ventajas y desventajas geográficas, es que el Imperio Occidental contaba con un excelente ejército. Es por esta razón que el imperio solicitaba el uso de varios puertos, y el más cercano al país era el de Whitmond. El Imperio Occidental había estado utilizando el puerto de Whitmond durante más de 20 años, y se tenía planeado que uno de los equipos de esta misión pasara a través del puerto de Whitmond para dirigirse a Luipt. Y ya que era el equipo que recorrería una distancia mucho más corta, se esperaba obtener resultados más eficientes. Pero ahora me dice que fueron detenidos. ¿Acaso hubo algún problema? No conozco los detalles. Mi subordinado, quien se suponía que se uniría al equipo como su guía, se enfermó durante el camino y tuvo que retrasarse por un tiempo. Pero cuando llegó a Whitmond, el equipo de prueba ya estaba detenido. Apresurada, me levanté de mi asiento. En primer lugar, necesito ir a ver a Henry ahora. Yo estaba a cargo de esto, pero si se trataba de un problema entre países, no era algo que pudiera resolver por mi propia cuenta. ¿Pero qué estaba ocurriendo? ¿Acaso Whitmond no era un país aliado desde los días en que el Imperio Occidental aún era un reino? ¿Pero por qué de repente hacen esto en el momento en que el Reino Occidental se convirtió en el Gran Imperio Occidental? Realmente espero que la razón por la que los hayan detenido no sea por un problema relacionado con eso. De ser así, podríamos resolverlo. Pero si no es así... ¡Ah, mi reina! Justo ahora estaba a punto de ir a verte, reina. Tan pronto como llegué al frente de su oficina, me encontré con Henry de inmediato. Henry acababa de salir de su oficina junto a McKenna, quien tenía una expresión muy seria. ¿Y Henry se estaba riendo? ¿Acaso vi mal? Creo que sí vi mal. También tenía una expresión seria. Mi reina, ¿te enteraste? ¿Hablas de lo que ocurrió en Whitmond? Así es, acabamos de recibir la información a través de un pájaro mensajero. Dice que incluso los miembros del equipo no conocen la razón por la que están detenidos. Sobieshu, quien había salido vestida de un plebeyo, se detuvo frente a una tienda mientras realizaba su inspección. El comandante de los caballeros que lo acompañaba desvió su mirada en la dirección en la que Sobieshu miraba. Era una tienda con una pared que estaba hecha de vidrio transparente, y a lo lejos se podía ver el retrato de una persona familiar dentro de la tienda. El comandante de los caballeros suspiró para sí mismo. Esa persona era la ex emperatriz. Era la emperatriz Navier en una gran pintura. Sobieshu se quedó quieto por un momento. En ese instante estaba perdido en sus pensamientos, y entonces decidió entrar en la tienda. ¡Bienvenidos! El dueño de la tienda se emocionó y se acercó corriendo cuando escuchó que un nuevo cliente había entrado. Sin embargo, los pasos ligeros del dueño se ralentizaron cuando vio que se trataba de Sobieshu. Aunque ahora usaba un atuendo de plebeyo y su rostro estaba medio cubierto, se percibía una sensación que intimidaba saliendo de él por sí sola. El dueño de la tienda, quien solía tratar con nobles en innumerables ocasiones, reconoció de inmediato que Sobieshu era una persona de muy alto estatus, por lo que al instante guardó silencio. Sabía que a las personas de alto estatus no les agradaba responder preguntas antes de que ellos mismos la hicieran.
sabía que era mejor dejarlos ver libremente. Gracias a ello, Sobieshu pudo apreciar la pintura en la pared sin que nadie lo molestara. En esa pintura, Navier estaba sentada con un vestido rojo con ojos indiferentes. Pero lo inusual era la figura del mismo Sobieshu acostado en el regazo de Navier. Sobieshu frunció el ceño ante el dolor punzante. En ese momento sentía que no podía respirar. «¿Joven amo?» El comandante de los caballeros, que lo observaba atentamente, se apresuró a ayudar a Sobieshu. «Estoy bien». Sobieshu hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien, y luego golpeó ligeramente su corazón para intentar aliviar su dolor. Se había mantenido lo más ocupado posible para olvidar el dolor vivido en el Imperio Occidental. ¿Por qué tenía que ver esto justo aquí? Cuando recordó ese insoportable dolor, sintió un fuerte escalofrío. Entonces, Sobieshu se dio la vuelta y salió de la tienda. Sin embargo, no dio ni 3 pasos y terminó regresando a la tienda por el mismo camino y le ordenó al dueño: «Quiero que me venda esa pintura». En efecto, esta era una tienda que vendía pinturas, pero el dueño de la tienda no tenía la intención de vender esa pintura. Su intención era colgar esa pintura en su tienda y usarla como símbolo de esta. Sin embargo, la insistencia de Sobieshu fue demasiado para poder rechazarla. Al final, el dueño de la tienda, vacilando, le pidió una enorme cantidad de dinero. «Esta pintura es muy costosa. ¿Aún así te parece bien?» «Eso no importa». Sobieshu, quien habló claramente, le ordenó al comandante de los caballeros que cubriera la pintura con una tela negra y se la llevara a su dormitorio. Después de eso salió de la tienda, y entonces terminó rápidamente su trabajo encubierto y regresó al palacio. «¿Y la pintura?» «Está en su dormitorio, Su Majestad. Si me dice en qué lugar quiere tenerla, la colgaré de inmediato». Sobieshu hizo que colgaran la pintura en un lugar donde pudiera verla mientras estaba acostado en su cama. Después de que todos se retiraran, Sobieshu se sentó en su cama y miró la pintura atentamente. Era una pintura hermosa y llena de vida. De repente, empezaron a arderle los ojos. Sobieshu soltó una breve maldición y negó con la cabeza. Estaba viviendo bien después del grave dolor de ese día. ¿Por qué demonios apareció esto ahora? Pero a pesar de que sentía dolor, no podía apartar los ojos de la pintura. Ese era un día caluroso en el que apenas soplaba el viento. Habían ido de picnic a un campo del Palacio Imperial. En aquel día, mientras estaba acostado en su regazo, Sobieshu presionó la barbilla de Navier y se burló de ella. Navier, quien estaba acariciando el cabello de Sobieshu, mientras que Sobieshu se burló de ella, fingió cometer un error y jaló su cabello. Entonces, Sobieshu se giró y le hizo cosquillas en los pies. En esos momentos, él podía escuchar el sonido de la risa de Navier a causa de las cosquillas tan vívidamente en sus oídos. ¡Maldición! Una vez más, las comisuras de sus ojos se tensaron y un profundo dolor se apoderó de él. Respiró hondo, se pasó las manos por las mejillas y al final secó las lágrimas que acabaron brotando de sus ojos. ¿Y esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué salen en un momento como este? Incluso la pintura se veía borrosa debido a sus lágrimas. Mientras se secaba toscamente las lágrimas con sus manos, notó una parte de la pintura que no le agradó para nada. Sus ojos. Eran los ojos de Navier. Esos ojos no lo miraban a él, miraban hacia otra parte. ¿Hacia dónde estás mirando?
Sobieshu le preguntó como si la Navier de la pintura lo estuviera escuchando. Él la estaba mirando. Entonces, ¿por qué Navier no lo miraba a él? Le molestaba que hubiera alguien más detrás de ella y Navier lo mirara a él. ¡Navier! Sobieshu se acercó a la pintura, presionó su frente en el vestido de Navier y empezó a llorar incontrolablemente. ¡Navier! ¡Así no! ¡No mires a otro lado! ¡Mírame solo a mí! No se escuchó ninguna respuesta. Sobieshu cayó de rodillas y al final dijo entre sollozos: ¡Navier! ¡Te extraño, Navier! ¡Quiero verte, Navier! ¡Quiero que regreses, Navier! Muchas gracias por escuchar este capítulo. Los saludos de este video son para Auri Stark, Mariska Draco, Kelly Dur, Jenny Wargaya, Patricia Peñaranda, LG Ripnal, Maki Díaz, Neko Ebi, Alex, Mia M, Fiorella Lisette, Nubia García, Meli, Sofía Valentina, Erika Larios, Kael Peseta, Michelle Monreal y Carol Castro. Si deseas un saludo en el siguiente video, comenta la frase: Navier, ¿hacia dónde estás mirando?